¿Usted le recomendó a Cerrón que Pedro Castillo sea el candidato? Le comenté con el doctor Cerrón y coincidimos. ¿No ves que los políticos siempre somos cazadores de talentos? ¿Han cazado un buen talento? Uno de los mejores, creo. Porque dime con quién podrías ganar el proceso electoral. Para el resultado electoral era la persona perfecta. Vendía zapatillas en el mercado mientras estudiaba ingeniería electrónica. Fue dirigente universitario y la política no le fue ajena. Guido Bellido ha sido presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Castillo y actualmente es congresista de la República. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias, el podcast de Panamericana. Hoy nos acompaña el congresista Guido Bellido. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo y por supuesto que su posición política es importante, pero también es importante conocer quién es él. Congresista, bienvenido al podcast de Panamericana. Giancarlo, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos tus seguidores y oyentes. Usted nació en Libitaca, ¿no es cierto?, en Cusco. Coméntenos un poco de lo que supone su infancia y qué es lo que recuerda usted de sus primeros años en el corazón de los Andes peruanos. No, bueno, yo he nacido en la comunidad Quehuincha, en el distrito de Libitaca, en la provincia de Chumbivicas. Mi distrito está íntegramente vinculado con la actividad pecuaria, tanto agricultura como ganadería. Así que toda nuestra niñez está sujeto a las actividades propias de la agricultura y la ganadería. De hecho, le conocimos un poco más cuando fue nombrado presidente del Consejo de Ministros y tomó juramento en Ayacucho, y mostraban parte de su biografía, ¿no es cierto?, en la comunidad campesina. Ya se encuentra su familia, su mamá. ¿Usted tiene comunicación con ellos, con su entorno más cercano? Claro, mi mamá está allá. Hace poco he estado en sus cumpleaños, justamente en agosto, que coincide también con mis cumpleaños, casi nos separa un día. De mi mamá es 5 de agosto, el mío es 7 de agosto, y con motivo de esa celebración estuve con mi mamá, ¿no?, para acompañarle en su onomástico. Ah, qué bueno. ¿Y usted siempre viaja o ella también viene a Lima, sobre todo en esta etapa que le ha tocado ser parlamentario? Bueno, lo que sí no me falta es a sus cumpleaños, ¿no? De ahí más comunicación por teléfono, ¿no?, sobre todo. Pero las responsabilidades de ser congresista demanda bastante atención y, bueno, dificulta, ¿no?, para estar permanente, ¿no? ¿Y por qué decidió estudiar ingeniería electrónica? Bueno, yo había decidido eléctrica y había definido que quería estudiar eléctrica, pero se estaba creando en mi universidad electrónica. Y yo era bastante aficionado a temas de electrónica, entonces sí me gustaba y bueno, dije, voy a estudiar electrónica. ¿Y qué es lo que pudo aprender en esta carrera profesional, vendiendo que en ese tiempo estaba surgiendo de pronto los sistemas, por ejemplo, de radio, transmisión a través de antenas, etcétera? No, más que todo nosotros hemos entrado en temas de control, ¿no?, automatización. Hemos trabajado con un colega bastante en ese tema, y por otra parte también dentro de lo que es los procesos, porque para uno poder implementar en la práctica tu carrera necesitas también ver el mercado laboral, ¿no? Entonces hay una demanda bastante, por ejemplo, en tema de elevadores, hemos trabajado bastante y hemos prestado servicios, también centrales de generación, mantenimiento en centrales eléctricas, que tiene su propia área de automatización, control. Hemos trabajado ahí, y entre otros proyectos también en tema de generación de energía fotovoltaico también hemos trabajado, y también en tema de máquinas, ¿no?, que tiene que ver
bombeo de aguas, por ejemplo, de las profundidades de los cañones hacia los puntos más elevados, ¿no? Entonces sí hemos trabajado varios temas dentro de mi carrera. O sea, la ingeniería electrónica sin duda es un poco, yo diría, peligrosa en la medida en que la carrera está muy abocada además a las matemáticas, y estudiar todos esos circuitos debe ser un esfuerzo bastante fuerte, digamos, cognitivo. No, requiere bastante dedicación y exclusividad, ¿no? Bastante, hay que estar permanente, y además requiere alta matemática sobre todo, ¿no? Física, matemática, dependiendo del área. Por ejemplo, el área de biomédica requiere, ¿no?, química, anatomía. ¿Cuál es el curso más complicado que usted estuvo? Bueno, el curso más complicado es Control 3, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué trata? Control 3, y ya tiene que ver con poder interactuar, digamos, ya un poco a la robótica entra, ¿no? Todo lo que es control. Porque nosotros llevamos Control 1, Control 2, Control 3, uh-huh, Control 4, ¿no? Pero en Control 3 hay que ver modelamientos prácticamente y trabajar sistemas matriciales. Es un poco interesante al mismo tiempo, pero requiere bastante constancia. Y la otra área que también es bastante, que algunos colegas que ya han entrado, es el tema del área de biomédica, ¿no? Y la carrera es bastante amplia. Ahora, esta carrera, esta formación profesional, ¿lo ha servido, digamos, en el aspecto técnico en su función parlamentaria, o de pronto, tal vez durante estos años aquí en Lima, quizás ha tenido la suerte de revisar algún ascensor, algún circuito eléctrico, algo así? No, lo que sucede es que la forma de razonamiento es distinto. O sea, uno que ha estudiado, digamos, el área de biomédicas tiene un razonamiento y prioridades distintas, soluciones distintas. Uno que estudia humanidades tiene soluciones y resultados distintos. Uno que estudia ingeniería tiene soluciones distintas. Entonces, normalmente si tú vas a conversar con un abogado, la solución te va a dar de una manera distinta. Y digamos, todos los que estudiamos ingeniería tenemos una forma de ver un poco mucho más distinta. Nosotros tratamos respuestas precisas y a cada, digamos, a cada señal siempre hay una respuesta. Y nosotros siempre tratamos de buscar un retorno para controlar, ¿no? Un bucle prácticamente para entender qué entra, qué sale, y con, digamos, con los parámetros que tú tienes, digamos, esa información que entra tiene que volverse a evaluar, entonces, para controlar prácticamente de qué es lo que está saliendo. O sea, si la información que requieres o el producto que requieres está saliendo de acuerdo a los parámetros que tú has establecido, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de estudiante universitario era usted? Pues ahí existen los que llegan tarde, existen los que van a la universidad ese por cumplir, los que son pagados los estudios por los papás, los que ya estudiaron otra carrera y están tratando de complementar los estudios y, digamos, no lo llevan con tal intensidad que lo lleva un estudiante que acaba de salir del colegio, por ejemplo. ¿Cómo se autocataloga usted? Sí, en mi universidad hay pocos estudiantes que estudian dos carreras. Porque para estudiar dos carreras, imagínate, ¿no? O sea, la gran mayoría estudia una carrera, termina, saca su bachillerato y se incorpora en la actividad económica, ¿no? En la actividad laboral, ¿no? Eso es lo que sí he podido percibir, casi el 98%, poquísimos que estudian dos carreras, y más bien algunos asumen una carrera por alguna situación, no les gusta la carrera y sobre todo pasan a otra carrera o cambian de universidad. Pero que alguien estudie dos carreras es un poco complicado en la UNSAG, porque para volver a ingresar también es bastante, podríamos decir, se requiere una competencia alta, ¿no? La preparación para el grupo A, que son ingenierías totalmente distintas al grupo B, que son biomédicas, o al grupo C, que tiene que ser economía, administración, turismo, o la preparación para el grupo D, que son educación, arqueología, antropología, eso, ¿no? Derecho. Son 4 grupos en la UNSAG y es
totalmente distinto. Así que casi no hay. Ahora, respecto a mí, yo era arranqué con todo, porque mi propósito era tener un círculo de estudios, de investigación. De hecho, me involucré en un círculo que ya los estudiantes superiores que estaban en octavo, séptimo semestre estaban impulsando. Yo de cachimbo me incorporé con ellos porque tenía el interés de tener un círculo de estudios de investigación. Pero en el proceso fui entendiendo que el problema no era, digamos, de iniciativa o de que faltaba, digamos, algún círculo, sino había bastante, podríamos decir, problemas de comunicación y problemas de del propio sistema universitario. Entonces, ahí me jaló un poco el tema política. Entonces, yo desarrollé a la par 3 cosas, ¿no? Dirigente, mis cursos de carrera profesional y el trabajo personal para mi mantención que tenía que desarrollar. ¿Y justamente en qué trabajaba cuando era estudiante universitario? Bueno, el estudiante trabaja de todo, ¿no? Te metes en negocio, te metes en, digamos, en temas de comercio, enseñanza preuniversitaria, también acompañamiento, digamos, a los alumnos de secundaria, en lo que salga. No puedes tener un trabajo permanente y además hay que ver que uno cuenta con horas limitadas, entonces tu trabajo tiene que ser en función a ello. ¿Usted vendía algo cuando era sí, también, universitario? Claro, yo trabajé en un mercado allá que se llama Huanchac, ¿no? ¿Y qué vendía? Zapatillas. Ah, perfecto. Sí. ¿Y eso lo hacía después de ir a la universidad? ¿O antes, durante las mañanas? De acuerdo a los tiempos, ¿no? De acuerdo a los tiempos. De hecho, que durante la preparatoria y lo del colegio, yo siempre he trabajado, ¿no? O sea, desde la vida estudiantil de colegio, sí, he desarrollado buen tiempo mi trabajo en el mercado. Ahora, justamente cuando ya le nombran presidente del Consejo de Ministros, se empezó a conocer un poco de los años que duró para terminar la universidad. Y claro, usted decía, algunos terminan la universidad más rápido, otros lo hacemos con mayor lentitud porque tenemos que, seguramente en su caso, trabajar y estudiar. Entonces, no, en realidad es una planificación. O sea, es una planificación, ¿no? O sea, tú no puedes hacer lo mismo, digamos, cuando hay otras responsabilidades. Entonces, te permite el estudio, la currícula por créditos, te permite justamente esa libertad de que tú puedes, digamos, matricularte, normalmente son 22 créditos, puedes llevar 15 créditos, puedes llevar 10 créditos, 12 créditos, de acuerdo a los horarios. Muchos de los cursos, unas se pueden cruzar con tu trabajo o con otros cursos, entonces depende. Pero en la óptimas es que tú lleves 22 créditos, ¿no? 22 créditos. Pero también ocurren que hay algunos cursos que son prerequisitos. claro. Entonces, estos cursos te detienen cuando, digamos, te jalaron un curso determinado. Entonces, todo ese tema yo sí he visto como un ¿Jaló escenario. cursos? ¿Jaló Claro, cursos alguna siempre, vez? ¿a quién no le van a jalar? En la universidad, al menos en ingeniería, todos jalamos cursos, porque se requiere tiempo, se requiere también mayor atención y también se requiere tener bastante dominio, ¿no? Entonces, sí, que todos los compañeros no puede haber, porque una cosa es, digamos, estudiar letras, ¿no? Entonces, en números, la situación un poco se complica. ¿Y cómo lo nombran presidente del Consejo de Ministros? Sobre todo el momento en el que Pedro Castillo le propone y usted acepta este importante cargo, además, después del presidente de la República. Bueno, eso ha sido una decisión de militante de mi persona, porque hay que recordar que inicialmente quien iba a ser presidente del Consejo de Ministros, y había el consenso, era Roger Nájar, es congresista de la República. Entonces, Roger Nájar, como todos sabemos, había tenido un problema de tener un hijo, digamos, con una menor de edad, ¿no?, en su tierra,
porque obviamente en la selva, digamos, tienen sus propias características. Entonces, eso ha sido bastante cuestionado, y justo un día antes de que juramente, sobre todo los colegas congresistas de izquierda y entre otros, todos se juntaron para sacar una moción en contra, ¿no? Firmaron casi con 50 congresistas y oponiéndose, ¿no? Pero en el fondo de esa oposición había un sector que quería aprovecharse de esa situación y, o sea, sacar al compañero Roger Nájar y decir, saca Nájar y tengo acá la propuesta. Querían poner otra propuesta, ¿no? Entonces ahí el profesor Pedro Castillo me plantea y me pide que lo acompañe como presidente del Consejo de Ministros, y yo le acepté. De hecho, eso significa que no había consenso, por lo menos en el sector de izquierda, para tener el presidente del Consejo de Ministros, particularmente de manera tan objetiva. ¿Esto no cree usted que representa un mal inicio? No, porque ¿qué consenso requerirías? La facultad lo tiene el presidente. Pero más que todo, cuando hablamos de una ala de izquierda que sobre todo considera la opinión democrática, ¿no es cierto?, de quienes se supone han caminado en la campaña política. Pero quien habla había desarrollado un trabajo importante en el sur, en materia de organización, conocíamos lo que es el tema de gestión pública, y yo veo que no había mayor problema ahí. ¿Usted en ese momento fue informado de quiénes iban a ser los integrantes del gabinete ministerial? Lo que yo he tenido es, y obviamente el día de la juramentación, ahí se convocaron las personas que iban a juramentar. Entre ellos estaba Juan Silva, que hoy está prófugo de la justicia. No, entre ellos estaban los 16 ministros, ¿no? ¿Y considera usted que algunos de ellos, por ejemplo, la elección de Juan Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones, fue uno o es uno de los errores más grandes que ha cometido Pedro Castillo? Mira, yo considero que cada gobierno tiene la posibilidad de poder nombrar su equipo. Yo creo que esa facultad tiene de cómo respondan, de qué responsabilidades tengan, y ya es responsabilidad propiamente de la persona que asume el cargo, ¿no? Uno tiene que hacer con el mayor pulcritud política su trabajo, bien prolija, ¿no? Después de todo lo que ha ocurrido, ¿considera usted que el gobierno de Castillo ha tenido serios errores que no deberían volverse a cometer? Mira, cuando tú construyes algo, no existe la perfección, ¿no? Y en este caso, ningún gobierno en el mundo existe a la perfección. Todos los gobiernos tienen limitaciones, todos los gobiernos tienen aciertos. Lo que sí es importante es que cuando tú eres gobierno tienes que esforzarte al máximo. De eso se trata. Porque decir que este gobierno es el perfecto, ¿cuál es el parámetro de medida? ¿Y qué voces se escuchaba antes de asumir el cargo de premier? ¿Voces de qué tipo? Del entorno familiar, por ejemplo. ¿Qué es lo que le decían? ¿Recibía algunas comunicaciones? Mira, en realidad el entorno familiar, uno cuando asume esta responsabilidad no tienes tiempo para atender muchas veces a la familia. Claro. Porque si no, ¿Y con qué frecuencias llamaba, por ejemplo, a las personas más cercanas? Porque a veces suelen decir, no le han dado el cargo y ahora ya no se acuerda de nosotros, ¿no? No, mi familia entiende que yo estoy cumpliendo una función. Pero si no, ¿para qué te metes de representante si vas a atender a tu familia? Deja el cargo y puedes estar con tu familia, ¿no? Porque si no, no puedes asumir una responsabilidad tan importante para ver temas personales, ¿no? No, yo 24/7 estoy en torno a las responsabilidades que tengo. Y cuando fue de retorno a su natal, fue recibido con toda una celebración, como le caracteriza además a los cusqueños, y con mucha algarabía. ¿Qué se siente
recibir el... De hecho, yo trato de evitar esa situación. Yo voy a visitar a mi mamá cuando voy. No voy, digamos, a una situación de ceremonia de la población, de mis paisanos. O sea, ellos saben muy bien que donde esté yo siempre llevo por delante a mi pueblo y todo lo demás. Pero no suelo hacer eso. Yo cuando voy a mi pueblo voy a visitar a mi mamá, sobre todo a la casa. ¿Y por qué se salió de Perú Libre? Bueno, al menos nosotros como estudiantes, siempre hemos tenido el sueño de tener un partido nacional. Entonces empezamos y entendimos que era bien complejo aquellas fechas de fundar un partido nacional. Entonces decidimos de fundar un partido regional y en ese proceso no logramos la inscripción, hicimos una alianza, nos incorporamos y participamos en el 2014, entonces con un movimiento regional. Y después de eso se presentó un escenario casual en realidad, de hacer un evento, y a partir de ese evento nos invitaron a participar en Perú Libre, que antes era Perú Libertario, y a partir de ello asumimos responsabilidades en la región Cusco y bueno, y en el sur organizamos, ¿no? ¿Usted le recomendó a Cerrón que Pedro Castillo sea el candidato? Le comenté con el doctor Cerrón y coincidimos, que él también estaba evaluando, no estaba viendo. ¿No ves que los políticos siempre somos cazadores de talentos? ¿Han cazado un buen talento? Uno de los mejores, creo. Porque dime con quién podrías ganar el proceso electoral. Pero mira dónde ha terminado. No, pero eso nada tiene que ver lo uno con lo otro. O sea, la primera prueba es ganar. Ahora, culminar un periodo es otro trabajo, requiere otro tipo de esfuerzos, y los factores que van a condicionar son otras, pero para el resultado electoral era la persona perfecta. Ahora, perfecto para ganar la elección, claro, pero ¿usted considera o se siente parte de este fracaso en el gobierno, digamos? Fracaso yo no pienso, porque más bien creo que es algo positivo. La población hemos avanzado grandemente, que a pesar de no tener los millones que tiene digamos los otros sectores, hemos podido, una persona que probablemente puedan menospreciar y hoy menosprecian, de ponerlo de presidente, y que la población haya entendido en esa dimensión. Y yo pienso más bien es un avance grande, de que hemos roto el esquema que siempre se tenía. O sea, tú no sirves para presidente, tú no puedes ser, él sí. Tú no puedes asumir tal responsabilidad, él sí. No importa que tenga las capacidades o no. Entonces, eso nosotros hemos roto. La valla, que era altísimo, nosotros hemos bajado en donde pueda ser accesible para todos los ciudadanos. Nosotros hemos demostrado que sí se puede llegar al gobierno con una organización que esté muy estrecho con la población. Y la población lo entendió muy bien. Pero claro, la población no entiende también el gobierno que hemos tenido, totalmente desastroso y plagado de corrupción además, y con prófugos de la justicia incluso. O sea, no hay niveles de comparación. ¿Usted tiene la confianza que vaya a salir libre? Yo desconozco los temas que están digamos en investigación. No podría hablar algo al respecto. Yo entiendo que el Ministerio Público hace su chamba, pero algunas acusaciones, como por ejemplo el tema de rebelión, es un disparate, ¿no? Pero es el principal por el cual está... Pero ya en el proceso, el Ministerio Público ya ha incluido otro delito que es conspiración, porque no existe rebelión.
Y para cualquier estudiante de primer ciclo de Derecho no existe rebelión, porque se dieron cuenta. Lo que pasa es que eso era la excusa, obviamente, para querer, digamos, limitar los derechos que tiene Pedro Castillo, ¿no? ¿Lo has visitado? Sí, en 2, 3 ocasiones. ¿La última vez? 4 ocasiones. ¿Cuándo ha sido? 2 en Barbadí, que diga, claro, 2 antes que los primeros días, cuando él estuvo detenido, y otras 2 cuando ya estuvo en, digamos, en el lugar que donde está ahorita, ¿no? ¿Y le ha llevado algo de comer? En la primera le llevé una casaca. ¿Y después no le ha llevado nada? Lo cierto es que hay que evitar, ¿no? Él normalmente se cocina, ¿sí? Antes que la última, la anterior, almorzamos. ¿Y qué le invitó? Había cocinado chochoca con gallina. Ah, ¿y esos productos se los llevan sus familiares o las personas Claro, que van a él se cocina. Tengo entendido que todos los días se cocina él, ¿no? O sea, el espacio en donde está tiene la posibilidad de tener una cocina, un comedor. Una cocinita, es un espacio pequeño, ¿no? Para cocinar solo necesitas 1 metro por 1 metro, ¿no? No necesitas grande, sí, pero él tiene ese espacito para cocinarse. Y ahí se relaciona con Toledo. Bueno, Toledo tiene su propio ambiente. Sí, también he ido a visitar de paso a Toledo sus condiciones. Pero comparten juntos el patio, pero yo he ido no como, digamos, en un tema familiar, no, yo he ido como parlamentario para ver las condiciones en las que él está pasando esta situación carcelaria, ¿no? Eso ha sido mi visita, entonces ceñido a ello, ¿no? Y igual estaba Toledo ahí y también he visto, ¿no?, la condición en la que se encuentra Toledo, ¿no? Vizcarra dijo que le dio plátanos Pedro Castillo y que Humala le ha invitado a usar su crédito, ¿no? Bueno, son seres humanos, ¿no? Y ideológicamente, ¿qué es lo que le dijo Alejandro Toledo? ¿Conversaron algo de política? Alejandro Toledo piensa que todos los hilos lo maneja Vladimiro Montesinos, ¿no? Eso me dijo. No le dijo ninguna opinión usted a él. Pero lo importante es escuchar a la gente. ¿Y Castillo? Con él conversamos sobre todo respecto, digamos, de su familia, ¿no? Sobre todo y también un tema de su salud y los procesos que le han abierto, que casi le quitan buena parte de su tiempo porque tiene que estar en varias audiencias. ¿Ha logrado conversar con Betsy Chávez, que hace poco ha salido de prisión? No he tenido oportunidad. ¿Usted no se ha comunicado antes con ella? ¿No mantienen algún vínculo o amistad laboral? No. Yo a ella ya le he conocido ya de candidata, ¿no? Ahora, usted ha creado su propio partido por el cual está trabajando ahora mismo, que se llama Pueblo Consciente. ¿Cómo está este proceso de creación del partido? Bueno, Pueblo Consciente ha logrado su inscripción el 24 de septiembre, hace unos par de días. Y bueno, hay que llevar que el partido participe con todas sus capacidades en las elecciones regionales y locales, ¿no? Estamos en eso. Buscando candidatos. Bueno, en realidad cada base, cada comité, en cada región son los que ven, ¿no?, cómo se organizan. En realidad, más que buscar, es darle oportunidad a la gente para que puedan participar. Y algunos que tienen su partido político cobran para participar y le dicen cuánto es, y tienes el espacio, el cupo. Justamente nosotros nos hemos atrevido a inscribir el partido para dar oportunidad a la gente que tiene muy buen prestigio personal, pero para que no sean objeto de algún condicionamiento de ese tipo, ¿no? Siempre tiene que ser de izquierda. Lo importante en un partido es tener una trayectoria limpia, coincidir con el programa que tiene el partido y llevar por delante el conjunto de programas que tienen.
¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, Pueblo Consciente del partido Perú Libre, de Nuevo Perú, Juntos por el Perú, y varios, ¿no es cierto?, partidos políticos relacionados y vinculados y autodenominados como parte de la izquierda peruana? Primero, sus mecanismos de organización son distintos, ¿no? O sea, nosotros tenemos una forma de trabajar políticamente distinto, más disciplinado en el partido. De por medio está la formación política que deben recibir los militantes, y lo segundo es los programas que también llevamos, ¿no? Por ejemplo, Nuevo Perú no quiere, por ejemplo, ir a una asamblea constituyente, ¿no? Justamente cuando iniciamos el gobierno, ellos también se involucraron en el gobierno del profesor Pedro Castillo y ellos estuvieron en contra, ¿no? Cuando yo planteaba el tema de la nueva constitución, ellos salían que no era el momento, ¿no? Entonces, sí hay puntos distintos, ¿no? Pero ustedes insisten con el cambio de la constitución. ¿Consideran que es necesario y urgente? Es que la constitución no está inscrito en piedra y nunca va a cambiar. Tiene que ajustarse a los tiempos actuales. Pero lo Y, están claro, cambiando, esa es la función eso, parlamentaria. por eso, tiene que ajustarse a estos tiempos actuales. Nosotros creemos que es sumamente importante potenciar, no solo tener un Estado, digamos, que diga un Estado que viva de la renta, que es lo que tenemos ahorita. Queremos avanzar en un Estado productor. Por ejemplo, las universidades no pueden tener, digamos, actividad económica, o sea, no pueden producir y eso poner al mercado. Están prohibidos. Claro, porque forman la ciencia, ¿no es por cierto? eso, entonces, pero nosotros nos gustaría que las universidades, por ejemplo, desarrollen sus unidades de investigación y que puedan poner en el mercado. O sea, completamente, las universidades no pueden generar empresa. Pero las universidades privadas sí. Entonces, ahí está la gran desventaja. Entonces, ¿para qué inviertes en las universidades, digamos, un presupuesto alto si no le vas a permitir? Digamos, pero para esto, en teoría es que dice que las universidades puedan generar conocimientos y aportes, y eso el mercado los debería asumir, pero el mercado muchas veces no quiere involucrarse en temas de investigación. Pero para eso hace necesario el cambio de la Constitución. Sí, hay que por completo, digamos. Claro, es que el Estado tiene que pasar, digamos, de ser rentista a productor. Eso es importante, ¿no? Pero lo pueden hacer con un proyecto de ley, usted lo podría hacer. Claro, pero y para cada uno hacer el proyecto de ley y todo lo demás, no. Es importante el modelo, ¿no? Tu economía, ¿sobre qué va a estar? O sea, ¿cómo vas a mover la economía nacional? Entonces, ahí nosotros, obviamente, para eso, obviamente que nosotros vamos a participar en un proceso regional y local, pero que nuestro programa va a ser bajo los criterios actuales de la Constitución. Pero en una competencia de carácter nacional, nosotros vamos a elaborar dos programas. Un programa mínimo bajo las condiciones actuales y un programa máximo en un escenario nuevo. Entonces, son dos trabajos, hay que hacer doble tarea. En este trabajo nacional que usted dice, ¿usted sería el candidato presidencial? Bueno, yo creo que eso no pasa por ahí. Lo que sí hay que tener es una estructura sólida, y ahí es donde se tiene que elegir al mejor cuadro. ¿Cómo se ve en corto o mediano plazo? ¿Diputado, senador? Mira, yo quiero cumplir mi tarea, la labor parlamentaria, digamos, al máximo de mis esfuerzos, ¿no? Y posterior a ello, cualquier responsabilidad en cualquier nivel, arriba, abajo, donde esté, siempre proyectando, y siempre yo he sido dirigente, siempre he buscado de ayudar digamos, a mis hermanos, entonces yo voy a estar en ese mismo ritmo, no va a ser distinto. Pero no me respondí a mi pregunta. ¿Va a postular como diputado o senador? Respecto a postulaciones, al momento tenemos algunas invitaciones,
una invitación formalizada por Podemos, que nos ha alcanzado un documento y nos ha invitado, que quieren que participemos en Senaduría Nacional, y hay otro que nos han, digamos, manifestado verbalmente participación de algunos partidos, ¿no? ¿Quiénes le invitaron verbalmente? Bueno, mejor me reservo, porque si no lo han hecho documentadamente, entiendo que lo quieren manejar de manera más reservada y hay que respetar eso. Y eso es lo que tenemos. A esa invitación digamos, de Podemos, nosotros hemos respondido, está en nuestro Twitter con una carta, que también alcanzamos algunos puntos base, ¿no? Esos puntos base son 13 puntos que queremos discutir previamente. Se ha creado más de 20 universidades desde el Congreso de la República, en papel, claro está, y usted ha promovido también, antes de esto, la creación de otras universidades, particularmente en el sur del país. Esto ha sido criticado y cuestionado. Yo decía, es una creación en papel, claro está, pero esto podría también representar, ¿no es cierto?, el inicio de la creación de universidades que luego tienen comisión organizadora, rectorado, en fin. ¿Cómo evalúa usted esta Yo creo que creación? el país debe invertir en educación, y invertir en educación también es dar oportunidad. Por ejemplo, la universidad crea la Universidad del Brain. Para mí, creo que es una de las decisiones que ha hecho este Parlamento, una de las mejores decisiones. No solo porque es mi proyecto, porque el Brain conforma 5 regiones. Y claro, está la región de Ayacucho, está la región de Apurímac, está la región de Cusco, está la región de Junín, está la región de Huancavelica. Entonces, el Brain es amplio y sobre todo sus distritos, hay miles de personas ahí. Entonces, desplazar a los hijos a Lima, a Ayacucho, a los capitales de las regiones, o sea, muchos de ellos están a 15 horas, ¿no? Entonces, en camioneta. Pero sí hay universidades, por ejemplo, No, en Ayacucho. en el Brain no hay. Por eso, o sea, pero del Brain desplazar a la capital es todo un problema, ¿no? Entonces, yo creo que esas decisiones como esa me parecen positivas. ¿Y por qué no se potencia, no se reafirma, ¿no es cierto?, estas universidades que ya están creadas y se le agrega más programas o se descentraliza la educación mediante la creación de filiales, ¿no? Claro, el tema es, una cosa es que tú vengas a Lima, ¿no es cierto?, del Brain a estudiar, y otra cosa es que tú estudies en el Brain. Son cosas totalmente distintas. Los recursos que requieres, imagínate, por ejemplo, que cambiamos la cosa. Tú para estudiar, tú vives acá en Lima, y para estudiar tienes que desplazarte a Cusco. Entonces en Cusco eres una persona, un alojado más. Tienes que alquilarte cuarto, no tienes la vivienda, no tienes los familiares, o sea, inclusive los jóvenes no son, digamos, los parientes, los familiares no están, digamos, pendientes de ello, ¿no? Entonces hay muchos problemas que en el entorno incluso involucran. Por eso que es importante tenerlo, no es como que estudies acá en Lima. ¿Y qué se siente estar en un Congreso de la República bastante desprestigiado, con fuertes críticas, claro está, bajo razones yo considero válidas y aceptables, además de parte de la población, por cuanto se cuestiona por un lado la productividad del parlamentario, pero ¿no es cierto?, también la emisión de leyes muy cuestionadas desde el Parlamento Nacional, que ahora mismo están cogobernando con Dina Boluarte, que ya sabemos tiene una bajísima aprobación. Para empezar, cuando yo postulé, el Congreso no era el mejor Congreso. O sea, siempre el Congreso ha sido criticado y uno sabe a dónde está postulando. Toda la gente que va a postular a la 2026 saben que el Congreso es el mejor centro, inclusive para cuestionar, porque ahí concluyen todos los partidos políticos. Para empezar, los que han ganado, y afuera se quedan los que han perdido. Entonces la primera crítica es el cuestionamiento a los que están adentro para entrar los que están afuera, porque tienen que decir, mira, los que están adentro están haciendo mal,
elíjanme a mí para que yo entre, para que yo haga bien. Y cuando ellos entren, los otros que van a quedar afuera van a ver eso, ¿no? Y por otro lado, como tú muy bien sabes, el Ejecutivo, tanto gobiernos regionales y locales, manejan publicidad. Cada proyecto tiene partidas para publicidad, para presupuesto, todos. Entonces, eso sostiene de alguna manera a los medios de comunicación. Bueno, pero no es publicidad. Claro, pero entendemos. Entonces, digamos anuncios del gobierno. Claro, ¿no? y yo conozco ese tema, ¿no? Entonces, el Congreso, eso sí, no maneja ese tema. O sea, ¿usted considera que porque le falta dinero de publicidad estatal al Congreso tiene el desprestigio que tiene? No, lo que te digo es, no maneja ese rubro, ¿no? Pero ustedes tienen hasta, no, por eso, por ejemplo, oficina de comunicaciones. Claro, voy a terminar. No maneja un presupuesto específico para, por ejemplo, Panamericana o cualquier otro canal, no tiene ese vínculo. El Ejecutivo, los gobiernos regionales sí tienen esa posibilidad. Entonces, el escenario para poder discutir sobre política y donde hay, digamos, encuentros bien fuertes, es el legislativo. O sea, entonces lo que te estoy enmarcando es un escenario, ¿no? Entonces, por eso es un escenario que nunca vas a tener un Congreso con una aprobación de 50, 60, 70% de aprobación. No existe, porque confluyen diferentes partidos políticos y la contradicción está en el mismo seno del Congreso. No es monolítico el Congreso, más bien el Congreso es un escenario de batalla. Entonces, mientras que a la otra bancada le hagan quedar mal sobre cualquier otra cosa, maximicen, es mejor, porque el otro se posiciona mejor. Mientras que a ese le golpeen, el otro tiene mayor ventaja. Mientras que los que están afuera, que se están preparando para ingresar al Congreso, tengan la oportunidad de desaparecer, digamos, los que están adentro tienen mayor posibilidad de poder ingresar. Entonces yo, particularmente, al momento de postular, era consciente de ello, ¿no? Era consciente también que nosotros íbamos a estar en minoría. Y tú sabes muy bien, cuando eres minoría, mucho de lo que tú propones no se va a aprobar. 1, 2, con muchos proyectos que se van a aprobar, no necesariamente tú vas a estar de acuerdo. Pese a que tú vas a decir que estás en contra y vas a explicar, incluso se va a aprobar porque es una voluntad de una mayoría. Entonces, eso, ¿no? Uno tiene que entender, ¿no? Hay mucha gente que desubica. Entonces, cuando uno entiende, sabe en qué escenario está. Uh-huh. Ahora, pero claro, yo considero que en la medida en que la publicidad estatal sea enviada desde el Ejecutivo para difundir los anuncios de las diferentes instituciones que conforman el Ejecutivo y el Congreso, tal vez no tenga esta posibilidad, no le da razón al Congreso de la República como para tener la desaprobación, porque se cuestiona incluso la productividad, por ejemplo, los viajes, los congresistas muchos sueldos, claramente, y los quienes utilizan el Estado para su beneficio personal. Bueno, y cada quien con su responsabilidad, ¿no? Eso es importante. Lo importante es, uno, cuando entra al Congreso, tiene que ser responsable de lo que hace, porque no necesariamente lo que hace el vecino es el patrón. Uno tiene que ajustarse a las reglas de juego que tiene el Congreso, actuar de acuerdo a las normas. Eso es importante. Uh-huh. Y ahora, justamente hablando de esta preocupación ciudadana, ¿no es cierto? Los jóvenes denominados integrantes de la generación Z se han unido hace poco en una protesta contra el Congreso de la República de una manera bastante fuerte. Además, la policía ha respondido con gases lacrimógenos. ¿Qué opina usted de la convocatoria de los jóvenes hoy denominados generación Z? En todo momento siempre va a existir reclamos de la población. Es que nunca nuestros problemas se van a terminar de solucionar, y mientras haya decisiones absurdas, como por ejemplo esta reforma que han presentado
entre gallos y medianoche, que lo han aprobado, la reforma del sistema previsional, ¿no es cierto? Va a haber escenarios como esta. Entonces, y quienes salen principalmente en las protestas son los jóvenes, ¿no? Siempre los jóvenes están mucho más informados, están al tanto de las cosas que pasan y es su naturaleza, ¿no? Y en un país democrático así es. Y se han unido los dibujitos también. Bueno, depende, ¿no? Todos los sectores, porque cuando hay una lucha, digamos, una protesta, no hay exclusiones de ningún tipo. Están los dibujitos, están los periodistas, todos están. Pero ¿por qué los ponen los periodistas en el grupo de los manifestantes? Pero también protestan. No. ¿Cómo que no? Comunicamos, informamos no, claro, lo que ocurre, ¿no? Pero no siempre. No solo que comunicas, pero también puedes protestar. Yo considero que no. ¿Usted tiene algún ejemplo particular? Bueno. ¿O ha visto algunos periodistas protestando? No, en mi región sí. Por ejemplo, cuando nosotros salíamos a las protestas, también los medios de comunicación cubrían, pero aparte de cubrir, estaban de acuerdo con nuestra agenda. Entonces estaban protestando con nosotros. O sea, ¿el estar de acuerdo es ya ir a la protesta, cree usted? O sea, participar en la protesta, pues. Yo puedo tener una opinión de acuerdo con esta protesta, pero eso no significa que vaya a protestar, ¿no? Sí, pero te digo, ¿no? Mi experiencia. ¿Los dibujitos son peligrosos? Los dibujitos son, bueno, eso yo... ¿Ya he escuchado antes hablar de los dibujitos en el Congreso? No, yo creo que cada quien, digamos, de cómo ve las cosas, ¿no? Y de cada quien cómo ven las cosas, sin embargo, creo que es sumamente importante que los jóvenes siempre levanten su voz, estableciendo, digamos, ese derecho que la Constitución les da, ¿no? Ahora, parece que poco hablan los jóvenes de política, ¿no cree usted? Yo creo que más bien al revés. Los jóvenes están al tanto. Los jóvenes sí se involucran. Yo cuando estaba en la universidad sí estaba atento a todas las cosas. O sea, eso no significa que siempre va a postular o va a estar, ¿no? Eso es otra cosa. Pero que los jóvenes están al tanto de todas las cosas, sí. Uno está al tanto, más bien la información está a la mano. Entonces, que eso es falso, que los jóvenes no se involucran en la política. Sí están al tanto de los hechos. Lo otro es que los jóvenes, obviamente por su naturaleza, tú estás estudiando en la universidad y si vas a empezar a hacer una campaña estudiando en la universidad, digamos, para una alcaldía, para un gobernador regional, para presidente regional, que diga para gobernador regional o para senador, diputado, se pone un poco complejo, ¿no? Entonces espera uno terminar, digamos, el tema académico y se presenta. Entonces hay etapas. Ahora, finalmente, ¿cómo evalúa usted que vaya a concluir el gobierno de la presidenta Boluarte, que ella dice que va hasta el 28 de julio 26? Bueno, esa es su aspiración, pero la política es bastante sensible, ¿no? Yo creo que nada está dicho hasta que no llega la hora cero, ¿no? Nada está dicho. El tema político es muy sensible. Uno de algo que es consciente es que la política en un segundo puede dar un giro extraordinario. Por ejemplo, nosotros veíamos bastante complicado, pero a pesar de eso hemos venido luchando por meses y años para el 8º retiro de la AFP. Mira, ¿cuánto ha girado? No ha pasado ni 24 horas, inmediatamente todos han empezado a girar y hoy ya está ya el reglamento aprobado. O sea, a la velocidad. Entonces, pero si nosotros retrocedemos una semana, tú tenías el ministro Reyes en contra, el presidente de la Comisión de Economía en contra, la mayoría de las bancadas en contra, la presidenta en contra, los opinólogos en contra. La presidenta que ahora está jugando políticamente. Los medios de comunicación en contra, todo el mundo está en contra. Bueno, los medios de comunicación informando. Entonces, por eso digo que la política es muy sensible. Bien, finalmente, ¿cree usted que terminará en prisión Dina Boluarte? Dina Boluarte debería ser juzgado porque yo sí pienso
que ha habido responsabilidades altísimas en cuanto a las muertes de los más de 80 muertos que hemos tenido en el país. Y no puede quedar impune. Considero los responsables tienen que asumir su responsabilidad. Pero solo por las muertes, pero tenemos el caso Rolex, la cirugía, ¿no? No, es ya corrupción. No. Para mí, en primera instancia, que tiene mucha relevancia, es los muertes. Los otros temas conexos tiene que ir por las investigaciones que tienen que desarrollar, ¿no? Obviamente, y eso lo tiene que hacer el Ministerio Público. Pero para mí, de mayor atención, es esta situación tan triste y lamentable respecto a los hechos posteriores al 7 de diciembre. Bien, congresista, gracias por estar en el podcast de Panamericana. Gracias, Giancarlo. Muy amable. Éxitos. A usted. Panamericana.